¿Quieres venir a este lado, por favor? No pasa nada. Igual requiero cuando me quedé a cuidar a la perrita de mi tía, le usé las chanclas a mi tía. Muy vamos. Nunca en otra cosa. La creo que son cerradas. No es tan fácil de poner. Dale, Seba. Más o menos. Pasa que hace varios fines después que vine. ¿Eso después qué hacen con eso? Lo suben a YouTube. Qué frío para estar en shortcito. Vino esperando que esté todo así, ya le cargaste el partido vista. No. Vino después de Camperini lo dijo, ahora aprovecho que así está jugando el sueño, que iba a haber visto, Camperini ya dice el partido. Sabes que Nina también viene a grabar. Sí. Y vive de un equipo en el video, comentó el Instagram de la que graba. Y Nina fue y lo siguió. O sea que el pibe, sí, y el pibe no le siguió de vuelta. Y yo lo quiero buscar y lo quiero matar. Me da mucha pena, pobre Nina. Uno de los que. Claro, uno de los que está jugando. Sí. Sí, es que encima le puso tipo Instagram de la fotógrafa. Sí, Nina lo buscó, lo siguió y él no lo siguió de vuelta. Se pierde lo que maldito. Sí, pero mucha humedad en el aire. Sí, aparte acá no hay un punto de edificio, te quedas de frío. Es parte de lo que hay fotógrafos también. Dale, seguí ahí, Maxi. Se hacen figuritas también. Re completo. Acá, Roja. Vamos acá. Tengo izquierda mío, Otro, Guido. Bien, salto. Simple. Me llenan los ojos de lágrimas. ¡Adelante! ¿No? Mucho frío.
¿Sí? Sí, a mi hermano lo voy a ver todos los fines de semana. Bien. ¿Lo entendés o más o menos? Sí. Y es que mi hermano juega desde los 3, 4. Pegado. Uno toma, uno sobra. Ahora en un minuto voy saliendo. Bueno. Sí, un minuto. Arriba. Fuerte, boludo. Sí, voy a dañarme. No, son más. Te van a perder y te abajo. No. Yo la dejé, sí, ok. A veces me aparece un montón de edits. Pero no puedo, no la vi más. Me aburre, boludo. Y se la hicieron muy larga el pedo. Sí. ¿Viste cuando algo ya no tiene que terminar y es muy evidente? Sí. No, mira, pasé por él. Tranqui. La campera. Llévatela, amiga. Sí, llévatela. Cuando nos vemos te la doy. ¿Por qué no? No, pero No juega, dale. Sigo, Santi, sigo ahora. No miro. Medio al medio. Bueno, boludo. Sin pelota y de mala leche. Y de atrás. Maxi, vos, Maxi. Vos, Maxi, arriba. Vení, Santi. Mariano. ¡Epa! ¡Bien! A ver, Santi, dale. Ahí vos, Santiago, mano a mano, jugá. Marco, salí. Listo. Vamos, tranquilo. Vamos, vuelta ahí. Bien resuelto. Y ahora te encerrás un poquito, ahí va. Dale, va a seguir, un poquito hacia acá. Bueno, sigo viendo. Paciencia, no te vayas. Paciencia. Bien. Buena, pues. Está bien. Está bien, muchacho, bien. Dale, Maxi, dale. Vamos.
Dale, vale, no vale, dale. ¡Maxi! Paciencia, paciencia, no dispares. Mariano, bien Mariano, listo. Santi, pon esa construcción. Escuchame, Santi, no dispares. A ver, y volvés a jugar para acá. Tenés la pelota, Maxi, no te desesperes. Tenés opción, te va, que te amarres, que puedas jugar corto. Pues, cambio, así. Me tiraron a mitad como platón, sí, hicieron un la yerba, todo, bueno. ¿Qué onda, boludo, pela? Preguntá si te pueden parar un minuto, cambiamos a Blanca. Maxi, lo dije antes del partido, boludo. Dale, agarrá una naranja de ahí, está la pechera ahí. Ahí está. Tiene una pelota. ¿Qué pasó? No entendí. No, prefiero. Porque él tenía negro y se confundió. ¡Epa, juez, la camiseta, juez! Siempre Mariano. Perfecto, Mariano. Perfecto. ¿En serio? ¿Autodiagnosticado? Sí. Simple. No, acá no llevo con médico. Hace una semana que tengo el oído tapado y nadie me lo puede tapar. Hoy fui al otorrino, me dijo, ya está. Salí y seguía teniendo el oído tapado. Me quiero matar. ¿Lo maté? Sí. Lo arreglé porque en Platense me pegaron un pelotazo, voló el mate, voló todo eso. Un quilombo. Opción por afuera. Me cobraron 1000 pesos el agua en Platense. Agua caliente. Pará. Me mataron. Qué frío que tengo. Encima ni siquiera estaba caliente. Amor. Amor. ¿Me tenés? Bien. Sí, porque sentado seguro ya está fresco. Ahí viene el loco. Ahí debe buscar el botiquín. Ah, no, igual es capaz de traer el de Platense. Sí. Armados. Que no se meta. ¡Bien! Mate. ¡Qué buena bombilla! Está recordada. Buenísima. Volvió el Mr. Pela. Sí. Está loco, pero yo lo quiero. Marce. ¿Está desinflada?
Ahí va, Kiki. Ahí está. Bien, sigale, sigale, sigale. Mati, vamos a buscar botiquín y banderas ahora. No, amor, si ahora me voy para casa. Ah, piola, botiquín. Mati, Pablo, Maxi, uno de los dos, se están quedando los dos. Uno sale a presionar alto. Mamá. ¡Solo, Messi, solo! ¡Dale! Tiene un gusto. Parece que sí. Es la de Carrefour. No me gusta. No sé, mi mamá compra esos inventos. Porque estaban comprando una re cara y cada vez era más fea. Entonces dijo, voy a comprar la más barata y es rica. Está bien. Seguilo, Bate. Digo, Charlotte se fue. Estaba comprando, viste, esas que venían en cajita, que son carísimas. Y eran horribles. Para mí la llena más o menos toda igual. Sí. Santiago, bien. Dale. Si tienen mucho polvo, a veces son amargas. Sí, ¿no? Magín. Hey, quería de vuelta. ¿Ah, sí? En la otra te pegan las palas y está abrigado, no pasa nada, pero acá te meten la ¡Te Rocky! ¡Tiempo! Bien. ¡Hey! ¿Qué? ¡No podemos volver así! Tengo un frío. ¿Posta? ¿Querés un campera? No. Acá. Tengo frío en las manos. Ponle los guantes. ¿Cuál es lo que te regalé yo? Sí, pero tiene que estar en algún bolsillo. Para mí está en uno de los buzos. En el coso. Qué rápido. Pero porque ya tenés ahora. Ah, bueno. Buena, Mati. Pues, cambio. Pues. Mati. Ah, tiene una pulserita que dice... Hacete dueño. Bate, vení. 8. Dale gusto, dale. Dale, basta, sola banda, está recorrido, Ahí viste lo de las zapatillas, amor. ¿Qué? Lo de las zapatillas. Cese, si somos 8 contra 8 no puede quedar uno libre. De las zapatillas. Si lo soltas en el medio. ¿Dónde está? Me olvidé. Ese no es nuestro, ¿no? Dale. ¿Qué? Ese no. No. Ah, me lo habían chueco. La llevo. Maxi, No, es un traidor. seguilo, Maxi. Perfecto, Maxi. Buena, Jero, buena, Mati. Cese, si te la grito porque la veo, no para romperte los huevos, dale. Lo del arreglo. ¡Corte, rápido! Ah, zapatillas adelante. Fuera, Bate, sigo, Bate. ¿Te hace falta algo en el botiquín? Armalo. ¡Quiero tres!
¿Qué falta? Cuando yo hago malabares nadie se come. Dale, Mauri, Necesito uno más para mañana porque si no sé. Bien, Lorenzo, bien, Felipe. Che, estamos tomando mal. ¡Ey! ¡Rosca! ¿Qué haces acá si no tenés a nadie? No. Bien, bien. Ahora Renzi. Se repite todo. Vení, bien. Ay, qué lindo. Toma. Me hace sacar la mano. Bueno, loca. No, me viene bien. Es verdad, tiene menta, ¿no? O algo como... Me parece que la lloró. Porque yo no le puse. Dale. ¡Ey! ¡Mirame! ¡Estamos acá, Cuando voy a hacer eso. Ahí va. Cuidado, Roca. Dale, vos. Ese. Listo, Renzo. Ahí va, base. Mati, mira. Dale, aparece por vos. ¡Dale! Buena, Cese. Bien, Rocky. ¡Ey! Rocky, ¿qué pasa, boludo? Tenete fe. Pero ahí quedás sobrando acá el pedo, boludo. ¡Ey! Estamos quedando mano a mano. Mauri, quiero que vayas con alguna. Anda a romper. Y está otro acá. Salgo. Mueve vuelta. Bien. Me salió el agua del termo y se me mojó la tortilla que compré para comer. ¡Dale, Pina! ¡Pina! ¡Ey! La tortilla. Nunca comí. ¿Me estás jodiendo? No. Las que venden afuera del tren, dale. No. Con razón, muy bien. Pedacito. No sos del Conur. Gusta. No sos del Conur. No. Es pan. Pina, ¿cómo me vas a cobrar lo mismo? Una plancha acá que no quiere jugar con un manotazo. Con eso es lo que se puede. Esto es una mermelada, ¿sabes qué? Me la dio calentita. Una mermelada. Gracias, igual. No, que me la dio calentita. Dijo, ay, llego a mi casa y me tomo un mate. Llego, mi papá me llevó al gimnasio, que después no tengo el auto. Y ahí fue. Se me enfrió. La quise comer en Platense, me tiraron el termo. No es tan fea, pero no le veo la gracia. No es fea, pero calentita más rica. Pero no le veo la gracia tampoco. No entiendo por qué compraría esto.
con un mate. Es como que no soy el conurbano. Hoy volviendo en el bondi me crucé como 5 parrillas de 5 kilos. Bien, Basti, dale. Bien, Basti, bien. Date vuelta, dale. Acá. Roca, ey. No tomas media hora para hacer las cosas, boludo. ¡Parate! Acá. ¿Eh? ¡Ey! Todo el partido tirando la pelota a la mierda. Están marcando. ¿Quién dice que se la dé? No me acabo, boludo, porque No, me mato. Me tengo que cerrar en una oficina. Un sueño. No, me tengo que ir en las pelotas. Necesito antes de terminar el turno. es lo que le estoy pidiendo. Por eso. Dale, pela, pela. No, buenas. ¿Cómo le va? Remate. No, quiero la Copa Libertadores. Bueno, yo también. Sí, quiero. Con 4 refuerzos la ganamos. ¿Vos decís? Sí. De visitante 5-3-2 y de local 4-3-3. Chao. O 4-2. El visitante tiene problema, no el local. Tenés la fórmula, ¿no? 5-3-2 paradito esperando la contra. Chao. ¿Qué dice? ¿Amo viajar? Dice la visita. Espectacular. Yo sé, como claro, vos. No venías. No me llamaban, que es una cosa diferente. ¿Pero vos estabas disponible para venir a laburar? ¿Qué, en todo el tiempo que ya se fue para allá? ¿Más o menos? Porque yo sin banda... No, de antes. ¿Sabes lo que pasa? Yo lo que pensé que había conseguido otra cosa como Facu, ¿viste? No, Que Facu consiguió otra cosa y viene. estoy haciendo otros laburos, Claro, pero pero estaba para venir acá también. Claro. lo que pasa es que cuando pagas más barato... Y sí, se te va. Estamos en autos, Agustín, ¿no? Sí, pero no lo deja en ninguna cuadra porque tiene miedo que se lo roben. ¿Y qué hace? ¿Lo entra? No sé, la otra vez le digo, dale, era un domingo a las 9 de la mañana. Le digo, Facundo, estacionar en casa, comer algo y nos vamos porque habíamos estado toda la mañana. ¿Qué hace? ¿No lo saca? No lo saca. Ah, porque veo que sube un montón de historias. Sí, lo tiene lindo. O sea, adentro todavía le faltan los tapizados que yo, pero todo lo otro lo tiene lindo. El tema es que no lo quiere dejar en la calle en ningún lado. Le digo, ¿por qué mierda tenés un auto si no lo vas a dejar en ningún lado? Ridículo. Igual tiene razón, esos autos son re robables. Te diste vuelta en 5 minutos, no tan mal. Pero... Y le digo, Facu, le digo, están todos los vecinos en la puerta. Yo, ¿quién te lo va a robar? Ah, no sé, venía a comer una tarta a casa, Claro. boludo. Lo dejas en la... Literal le dije, déjalo subido en mi vereda. Ay, bueno. Bajó, comió la tarta así. Me voy. Dice. Ay, no, pero así no se puede tampoco. ¿Para qué lo tenés? ¿Qué sé yo? Poner el candado a la puerta, boludo. No sé. ¿Qué está pasando? Dale. Dale, pela. Así que anda en esas. Lo saca, pero no lo saca. Y le iba a hacer la BTV, no sé qué onda. ¿Listo?
faltaba solo eso. La verdad. ¡Metete, Rocco! Compartí tortilla y no le gustó. Eso porque no es el conurbano. Es pan. ¿Qué? Es pan. Es tortilla. Y está frío encima. Está frío. No tiene ninguna gracia. Con un mate no va a tener gracia. Uy, tiene la cuestión esta. Sí, tiene la cuestión, tiene chicharrón. Chicharrón. ¿Eso así? Con el pedazo. Yo igual me lo iba a comer, no es que... Pero Marco me lo sacó. ¿Te gusta a vos eso? De la cuestión. ¿Por qué no? Con un mate. No. Ale, ¿a vos te gusta eso? No, Ale, no es Ah, no lo puede conurbano. comer. Y encima no lo puede comer. Encima. ¿Pero te gusta? Pero Juanma puede ser del pico. ¡Ey! ¡Che! Tenés a lo mataba. Estamos todos atrás pasando de la cancha, boludo. La regla es nunca comerlo al otro día. ¿Me das un poquito? Amor. ¿Cómo? Ale, adelante, adelante, dale. Vení, Machi, ¿eh? Sí. Algunos dicen todo. Importada de la estación de Ballester. Me la dio calentita, pero no se dio calentita. Venía en el bondi abrazada a la tortilla. Había un olor solo. Casi me peleó con un viejo. Atrás, boludo, diciendo cualquier cosa, puteándole a Fonseca al partido entero. Me giré y lo miré nada más. Así. Y diciendo, basta, boludo, basta. No puede sobrar ninguno, ¿eh? Y diciendo cualquier pelotón. Aparte, ya empezó a putearlo a los 5 minutos. No podía putear a un jugador a los 5 minutos. Salvo que sea Vela. Sí, lo tenía a punto. Todo el partido puteándolo. Y después también cualquier pelotón. Tengo que contar de Cami. En el entretiempo empezó. Bueno, si así nos ganamos. Yo te conté lo del compañero de trabajo de ella. Jodiendo, viejo del orto, boludo. Con mi papá Ella trabaja en un la mamá de ella tiene un centro como de varias especialidades, como kinesiólogo, psicólogo para chicos con discapacidad. No, la verdad no es centenario. Y ella trabaja ahí de recepcionista con un pibe que se llama Me voy a Juani, poner los auriculares, le decía a la que estaba. que es el hijo de un amigo de la familia. Renzo, hey, Renzo, ya está, la próxima vas igual, listo, dale. Tomale. Mira. Bate, juega, bate. Bueno, y ellos eran, o sea, se conocían, eran amigos, pero se hicieron como re cercanos ahí trabajando juntos. Nada, él la llevaba a la casa, la pasaba a buscar para que vayan juntos a, no sé, él se iba a hacer unos aritos, la pasaba a buscar y iban juntos, ¿viste? Como empezaron a hacerse re amigos y a hacer todo juntos y hablaban todo el día. Y el chabón tenía una novia que se fue a Estados Unidos a trabajar, que vuelve ahora en agosto, pero estaba como teniendo una relación a distancia, entre muchas comillas. Que nada, era medio rara, la flaca era re tóxica mal, el chabón no seguía a ninguna mina en Instagram, así que ni a una. Pero a Cami no la siguió nunca en Instagram. Santana la rompió. Ella era re pesada, re celosa.
y encima estaba lejos. Y el chabón como que re sufría y era muy amigo con Cami. Entonces ella como que se iba enterando de todo, de que cortaban, volvían, tipo, todo el tiempo. Y medio como que las amigas de Cami y yo también le dijimos hace un montón que el chabón medio que le estaba tirando onda. O como que era raro, ¿entendés? Tipo, pasaban un montón de tiempo juntos. Sí. ¡Cambio! ¡Cambio! No estuvo mal. ¡Cambio! Flojo. ¡Espera! Después Pues. empezó a meter más. No se quiero meter a hacer, no sé por qué. Me da miedo meter la pata. Escuché el campo. Y después recuperó las pelotas que las teníamos, las recuperó los pies. El tema es que no podés ir a jugar a los brasileños. No podés ir a jugar a los brasileños. Si le jugás a Tachi. Tenía que poner un poco más de huevo. Para mí, No sé, había una cosa rara entre los dos, viste, como de que se querían como algo más. Con él igual siempre medio que estaba en algo con la otra con la otra loca, como siempre estando de novio, pero nunca de todo. Cuestión. ¡Otra! ¡Adelante! Que ya era medio como. Ya era medio indisimulable porque la familia de Cami, la familia de él y la gente del centro ya estaban todos preguntando como qué onda ustedes. Facu filmaba los pajaritos. Y nada, y el pibe ahora hace una semana, ponele, se separa de la piba. Actualmente va restando la falta, chicos. Ya lo saben. Es amarilla. Llega. Anda, Mauri. Pensé que nos habíamos liberado de ese ser humano y de golpe volvió. De Charo, boludo, de Charo. Ya me lo hice hace un ratito con algo que dijo también. De la que no le gusta la tortilla al tren. ¡Silva! ¡Vale! Bien, Marcelo. ¡Dale! ¡Adelante! ¡Roca! ¡Adelante! Si no tengo ni Mati. Dale ahí, dale ahí. Eso. Apoya ahora. Estaba pensando justamente eso, boludo. Pero no eso. ¿Sabés lo que estaba pensando? ¿Cómo me molesta que a la gente que no es amiga le dicen pega? O sea, ejemplificando, ¿no? Mi papá. Hay gente que no lo conoce, boludo. ¿Qué onda, pela? ¿Qué onda, pela? No, vos no, ponele. Vos ya está. Pero, ¿qué onda, pela? ¿Qué onda, pela? No, boludo, no es tu amigo. Es mi papá. Y ponele que hace una semana, 10 días, el pibe se separa Si tenés confianza, sí. de la mina esta. Y como que cada vez que se separaban, o sea, él decía que se quería separar, se separaban, la piba volvía y él volvía. Tipo, ella le decía que quería volver y él volvía. Bueno, cuestión que se separaron y Sí, va a tratar una novela el video de Martín. Son tipo las novelas antiguas de la radio, ¿viste? eso es porque no la estás pudiendo escuchar. Es verdad. Eso porque Es tenés los oídos envidioso. tapados. Como yo. Bueno, nada, él se separa y cuando la lleva a Cami a la casa, se quedaron en el auto como abrazados un rato y le dice a Cami, ¿te puedo dar un beso? Y Cami, re viva, mal, Ustedes son re flojitos. le dice, no porque no quiera, pero me parece que tenemos que hablar de un par de cosas antes. Al otro partido, ¿viste? Esperando a ver si decían, venían, miraban Bien, y no Cami. decían nada. Venimos acá la boluda, tanto que...
por Ay, comentario. ¿qué de haces esa cara? Hay algunos Muy bien, Gaby. Bueno, cuestión que al par de días de eso, no, al par de días no, esa misma tarde ella se va al gimnasio y estaban como arreglando para verse y hablar. Y cuando vuelve, el chabón le dice que había vuelto con la mina. Ah, mirá cómo te interesó. Te dio vuelta tipo. Dijo, mirá la cara de Gabriel, dijo. Otra cosa, ¿qué cara es esa? No sé qué cara. Justo conté la mejor parte y te diste vuelta. No, pero no estaba escuchando. Estoy, te puede decir, Ale, que hace 7 días que estoy sorda. ¡Oh, mi mamá! Fuimos al otorrino para que me dejara. No terminó, ¿qué me decís? Sí, había 2 viejos al lado de mi mamá. Estaba tipo, bueno, los 2 viejos con mi mamá y yo en la otra punta. Y a todo esto, ellos No son te escucho, ¿desde dónde te escucho? amigos hace más de medio año ya. ¿Qué? Le decía el viejo y mi mamá me decía, está como vos. Y el flaco nunca le había dicho a la novia que era amigo de Cami. Nunca la mencionó, nunca nada. No, loco, están prendidos fuego todo. Bueno, vuelve con la mina y parece que un par de días después, haciendo videollamada con la mina, en lugar, él le decía, no sé cómo decía, gorda o gordi, algo así. En lugar de decirle gordi, le dijo Cami. Y la mina, ¿quién es Cami? Bueno, le dije que... Sí. La hizo que la deje de seguir. Y bueno, y ahora tipo, Qué él mal el hace un par de días arbitraje. le mandó como un mensaje a Cami diciendo que se quedan más afuera del trabajo, que no nada. El arquero, boludo, comiéndonos media hora de partido. Que él estuvo mal como en ilusionarla a ella, y qué sé yo. Alto quilombo, ella está re triste, pobre. Sí, era obvio. De hecho, ella está re triste, pero bastante como consciente de todo. O sea, Acá el 8, acá, mirame a mí, en tu izquierda, dice que eso, que se siente re pelotudeada. Aparte fue toda lentita el chorizo. Pobre. Ay, sí. Porque el chabón los mensajes que le mandó como diciéndole que no le iba a hablar más. Tuvo que no se sentar iban a en la hablar segunda más. fila No eran como a diciendo verla. tipo no quiero verte más. En la de Era la como pared. diciendo quiero pero no me dejan. Sí, sí, sí. No. Empezado, creo que nunca en mi vida llegó un partido empezado. No, la verdad que ella, o sea, yo capaz lo estoy explicando mal, pero ella se enamoró de sí. No, se me acuerdo bien, pero para que se solucione como así. No, no sé si ilusión. Ella lo quería mucho como amigo y decía que estaban re cómodos y se hacían mucha compañía y a ella le duele perder eso también. Viste que terminó el partido y no sabe declarar, boludo. No sabe declarar. Porque arriba lo quiero, lo vengo a alentar. Ay, el frío que tengo. Epa, ese showmatch. ¿Qué pasó con la sangre? ¡Juez! ¡Cambio, juez! ¡Juez! ¡Juez! ¡Salió uno! ¡Ya salió! ¡Entró Pela! No, pero más.
¡Rápido ahí! Oh, y esta cancha. Ahí pasa, ahí pasa. ¿Qué pasa? ¿Tengo un cuerpo? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces, Gil? Tengo un cuerpo, sos un débil. Ni estaba en juego. Ah, que se corre. Se queda acá. La cancha es a 20 kilos. Amigo. Perdón. Tengo el juego, no como vos. Gracias, Ale. Si no estuvieras vos acá, no sé qué haría. Dale, Diego, no se me puede dar vuelta. Ale dice que está sacrificado. Que tuve un partido que no se pique ni una jugada. Porque arriba lo quiero. Lo veo mal, está. La buena. ¿Quién nos puede llegar a tocar? Ojalá que no esté un brasileño. ¿Qué le pasa hoy, boludo? Basta, Mati. ¡Mati, basta! ¡La concha de tu madre! ¡Mati! ¡Me voy a romper la cabeza, escuchate! ¡Basta, concha de tu madre! ¡Cambio, pues! ¡Cambio! Si ni quieres jugar. ¡Dale! Ya tenía amarilla ese. No tenía amarilla. Tenía amarilla. ¿Por qué, Dani? Cambio. Ya está por el escudo, boludo. Está afuera. No me saques, no me choques. No me saques. Vengo a señalar. Te voy a romper la cabeza. Te voy a romper la cabeza. ¡Mati! ¡Basta! ¡Vamos a ganar! ¡5 a 1! Vamos para atrás. Vos venís para atrás. Yo te puse el cuerpo. Me voy a romper la cabeza. ¡Arriba! ¡Concha de tu madre! Ya está, 5 a 1, déjalo a él que él me empujó a mí. Ah, mire, a él no lo ves. Así estuviste todo el partido. Así estuviste todo el partido. ¿Dónde sale? Espera, ¿dónde sale? No agrede, no agrede. Juegue. 5 por jugar. En la próxima la Copa de Fútbol. Hoy me respondieron el mensaje de... ¿No respondieron? Sí. Del día. No pasó nada. ¡Anda! ¡Fútbol! Dale me puso el de Tete. Cuando le puse ese 20 que en 20 los tetes. Fútbol. La otra vez me quedé mirando paso a paso, hacía mucho que no miraba paso a paso. Me cagué de risa. Y lo saqué cuando pusieron el resumen de River porque fue cuando perdimos. Ole. No. ¡Dejate de joder! Acá no es como el básquet, ¿no? Si pita la falta no entra el gol. Ay. A la derecha. Encima es un pelotazo. ¡Mi cara! ¡Dale gol, dale! Se le rompe todo el auto. ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muy adelante, boludo!
Fútbol, la vida siempre ha sido fútbol. ¿Ah? Creo que sí. Era sí, cuando arrancaba el programa, ¿no? El otro día mi papá prende la radio en el auto y había quedado la M y decía ¡Gol, gol, gol! Y dije ¡no! Lo ponen siempre a los viejos. En los milles siguen repitiendo las propagandas así, pero de amortiguadores. De barrio. El alfajor, boludo, de barrio. Otra vez. Se juegan 5 minutos más. Rueda la cabeza de alguien. Como es repartidario, boludo, mata. ¿Quién salió? 2, 4, 6. Me encanta. ¿Terminó? Sí. partido? Ya sé. Dale, chao. Sí. Quiero chupear.